Informe Enigma. Jorge Ríos. Informe Enigma. Jorge Ríos. Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. Buenas noches, amigos, bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Informe Enigma. Gracias por estar una semana más acompañándonos en las ondas y compartiendo con nosotros un ratito de vuestro tiempo. Mandamos un saludo a todos los amigos de las plataformas de descarga, de las radios online, de YouTube, de las diferentes FM y a todos los seguidores de CQ Breiko España. QRZ Señor Enigma os manda un saludo. En el programa de esta semana cruzaremos el umbral de la vida para adentrarnos en el más allá con Miguel Ángel Pertierra y Aldo Linares. Y Julio Barroso nos habla de Famosos al Descubierto, los rostros más representativos de la televisión al servicio de los fenómenos extraños. En la producción, realización y locución, un servidor Jorge Ríos y al otro lado, como siempre, la mejor compañía que sois vosotros. Desde este momento quedan abiertas nuestras redes sociales. Mientras tanto, calentamos motores y abrimos Informe Enigma.
tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma a través de Twitter @Informe Enigma, por correo electrónico enigma-rpa@hotmail.com o bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Viví aquí en Greenwood, Mississippi, de forma intermitente, desde los 7 a los 18 años. Aquí afronté muchos retos. Empecé primaria, aprendí a conducir, me enamoré por primera vez. Y también aquí tuve que hacer frente a otro reto. Experimenté la muerte. La muerte de mi abuela paterna, de mi hermano. Todos hemos tenido que pasar por eso, por supuesto. Todos sufrimos pérdidas. Pero algunas personas tienen unas creencias que les ayudan a sobrellevar el duelo. La certeza de que volverán a ver a sus seres queridos en el cielo. Otros no lo vemos tan sencillo. De hecho, es la pregunta más trascendental que nos hacemos. ¿Qué pasa cuando morimos? Hola, buenas noches, encantado de estar contigo. Y la verdad, en la introducción que has puesto, hay un libro homónimo que dice qué ocurre cuando uno muere o qué siente uno cuando uno muere. Y esa yo creo que es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que hay y qué es lo que hay después, evidentemente? Miguel Ángel, ¿cómo acaba alguien como tú, un médico? Porque me hubiera gustado relatar tu currículum, pero que es enorme. ¿Cómo acaba alguien como tú, un hombre de ciencia, creyendo fervientemente en que hay vida después de la muerte? Bueno, pues como hombre de ciencia, a mí me gusta decir que me gusta la investigación. Y como persona, pues no sé, quizás sigo teniendo la idea de que los grandes investigadores eran los investigadores del Renacimiento. Ellos intentaban verlo todo desde un punto de vista holístico y que en un momento determinado, pues aunque yo soy especialista en diversas especialidades médicas, pero el mundo está lleno de diversos elementos y circunstancias. Cuando yo creo que hay dos elementos importantísimos en nosotros, que es la vida y la muerte. Cuando esto se une, si pudiésemos llegar a la conclusión de qué es lo que hay, yo creo que sería quizás el descubrimiento mayor del mundo. Incluso yo diría que superior a la existencia de vida extraterrestre que posiblemente pues las haya. Yo creo que también la hay. Ya no es un tema de creencia, es un tema de prueba y de quizás de una medicina basada en la evidencia. Es ciencia adaptada y a esas evidencias que tenemos, que cuando una persona fallece, cuando una persona pues tiene una parada cardiorrespiratoria, una muerte clínica, cuando una persona incluso su cerebro deja de funcionar, su corazón deja de funcionar, las funciones vitales se bloquean, hay algo todavía que sigue funcionando y que nos da el atisbo de que hay una realidad inherente después. Pero tú, si no me equivoco, estas ECM las has vivido en primera persona. Sí, pues después de investigar muchísimos años, pues tuve la ocasión, yo no sé si fruto de la casualidad o de la causalidad, de vivir una experiencia. Y siempre digo, cuando me preguntáis sobre ello, que yo ese día lo último que estaba pensando era la experiencia cercana a la muerte. Yo estaba pensando en irme de vacaciones, en disfrutar el verano, en descansar de un año de mucho trabajo y bueno, en un momento determinado, por un accidente de tráfico, pues bueno, cuando me trasladan al hospital, vivo pues una experiencia cercana a la muerte que me costó, como fíjate que había investigado durante muchísimos años la misma y después he seguido investigándola. Me costó como 9 meses aceptar y corroborar de que era verdad. Y muchísimos años después, pruebas funcionales, pruebas radiológicas, pruebas neurofisiológicas, pues demuestran que yo lo he vivido como una verdad inherente, como, bueno, ahora mismo estamos hablando y estamos transmitiendo a los oyentes. ¿Qué fue lo que viviste, Miguel Ángel?
Pues cuando tuve el accidente, llegué al área de urgencia, bueno, por los mecanismos habituales de la ambulancia. Entré en un área de crítico. Cuando una persona sufre un accidente, pues se lleva para intentar valorarlo, se le toma la tensión, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, y en uno de esos momentos, resumiendo, pues recuerdo que vi que mi tensión se había desplomado y fue lo último que conscientemente, corporalmente recordé, como el que separa un velcro de una ropa o un celofán. Quizá pues me sentí salir y de pronto me vi desde la zona cenital, desde la parte de arriba, viendo como mis compañeros con una obra de teatro trabajaban sobre mi cuerpo, hacían pues las labores que yo había hecho también muchísimas otras veces desde el punto de vista profesional. A partir de ahí, pues posteriormente me encontré en un túnel sin luz al fondo, y es muy importante, si quiere después entramos por qué es importante, y uno de los elementos que a mí me dieron pues para reconocer que esa experiencia era real, sin luz al fondo, y como unas luces giraban de derecha a izquierda, izquierda a derecha, mientras yo me desplazaba sin sensación de viento. Y en una tercera fase, en un lugar con una neblina anaranjada, azulada, viendo en figuras antropomórficas que jamás logré saber quién eran, ni a quién correspondían, ni si eran masculinas ni femeninas, pero figuras antropomórficas a fin de cuentas, pues sentí una sensación de paz, tranquilidad y bienestar. En aquel momento, aunque estaba inconsciente, no me habían puesto ningún tipo de medicación y tenía unas lesiones, pues que cuando lo de la clínica del dolor valoran el dolor, se valora sobre 10. Pues yo diría que el 10 o rozando al 10, por no decir el 11, de dolor. Pero en aquel momento lo que sentía era paz, tranquilidad, bienestar, placidez. Y muchas veces lo digo, si el paraíso está en alguna parte y fuera de toda acritud religiosa, estaré ahí. Y después, como el que cae sobre un envase, lo embuten en un envase, volví otra vez a la cruda realidad corporal, pues con dolores por todas partes, cables por todas partes, con una sábana puesta por encima, pero como Dios me había traído al mundo, y bueno, ahí empezó pues parte de la otra historia, que fue la investigación y otras muchísimas cosas más. De esta vivencia, Miguel Ángel, ¿fuiste consciente en el minuto 1 que volviste, vamos a decirlo así, a la vida, o esto fue paulativamente que con el tiempo empezaste a recordar? No, era consciente, era una realidad inherente, como cuando colguemos de hablar por teléfono, vamos a ser conscientes de que hemos hablado. Evidentemente, lo que pasa que, claro, ya entra en el juego de decir, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Ha sido fruto de mi imaginación? ¿Ha sido fruto de una realidad? ¿Ha sido fruto de una narcosis de medicamentos que también podía haber sido? Y ahí, a partir de ahí, cuando hago la investigación sobre mí mismo, es una autoinvestigación, pues valorando pues todos los parámetros médicos y todo lo que yo pude observar, porque bueno, dentro de los dos elementos que pude observar desde la parte superior fue la entrada de un familiar en un momento determinado en el área de crítico, y cómo lo sacó un médico determinado, y la entrada de un especialista y cómo el especialista salió también. Después pude comprobar que el familiar había entrado, que el médico que yo vi que lo sacaba de ese área de crítico, lo llevaba a un despacho, era ese médico, y como el especialista, que yo no sabía ni que estaba de guardia, evidentemente, pues él entraba en ese área de crítico y salía, por lo cual, como digo, esa parte de la investigación, quizás la más laboriosa, y la que pues durante 9 meses me llevó, aparte de hospitales, de médicos, de pruebas y de tratamiento, pues me llevó a comprender que esa experiencia cercana a la muerte que había vivido, para mí, fue una realidad. Miguel Ángel, ahora la pregunta que todo el mundo siempre tiene en mente: ¿un fallo del cerebro o una realidad totalmente demostrable? Yo creo que una realidad demostrable. En algunos momentos, cuando yo empezaba a investigar
la experiencia cercana a la muerte, evidentemente. Uno de los parámetros que hay que valorar es si es un fallo del cerebro. Por eso te comentaba que, por ejemplo, personas o doctores como la doctora Blackmore, pues ella es negacionista o ha sido negacionista y intenta explicar toda esta experiencia desde el punto de vista neurofisiológico. Ojo, y está bien entrar siempre y cuando uno no sea negacionista. Pues como te digo, Jorge, en un momento determinado, por ejemplo, el no ver la luz del túnel, fíjate que parece una tontería, pero cuando uno está en una camilla, está normalmente las luces, y la mayoría de las personas por los que trabajan lo sabrán, y aquellos pues, que lo han tenido que sufrir como pacientes, las luces suelen estar en la parte superior. Pues cuando uno cierra el ojo, los párpados hacen de efecto difusor de la luz, difumina también la luz, y la pupila, al faltarle el oxígeno, aumentar el anhídrido carbónico, al tener esa reacción de estrés, incluso se dilata. Al dilatarse la pupila da efecto túnel, pero efecto túnel con una luz al fondo. Fíjate que yo te comentaba, y por eso decía que era importante, que esa luz no existía en mi túnel, pero es que hay muchísimas personas que no existe esa luz. Si fuese un efecto pupilar, un efecto del párpado palpebral, que nosotros diríamos médicamente, pues evidentemente tendría que haber esa luz. Pero no solamente esa alteración, porque se ha visto muchos pacientes incluso que han tenido un electroencefalograma plano y han tenido pues esa experiencia. Por ejemplo, recuerdo el caso del doctor Eve Alexander, que en un momento determinado, con un electroencefalograma plano por una enfermedad neurológica muy severa, de la cual se ha recuperado completamente, pues tuvo esa experiencia cercana a la muerte. Una persona pues que era un negacionista. Él luchó durante muchos años por demostrar que era fruto de la imaginación, y era uno de los mayores defensores de esta experiencia cercana a la muerte. Te hacía esta pregunta porque, bueno, mucha gente habla siempre de que el cerebro hace de lo irreal lo real. O sea, que puede ser que en estos casos nos haga vivir una experiencia que quizás lo que estábamos viviendo fuera el fruto de nuestra desconexión para siempre, y que eso fuera la parte pues del túnel. Pero bueno, está ahí. Tampoco podemos saber si eso es cierto, Miguel Ángel, o si lo sabemos. Bueno, el tema, evidentemente, lo que tú dices, nuestro cerebro nos engaña. De hecho, como tú bien has dicho, dijo el programa La Rueda del Misterio, y en él hemos tratado más de una vez cómo el cerebro te puede engañar, como una sombra pues puede ser interpretada pues como una imagen, como conoces amigos comunes como Pedro Moró, lo hemos hablado, como en un momento determinados sonidos pueden parecer psicofonía, pero hay veces que los sonidos son verdaderas voces, y ahí no deja fruto a la imaginación. Evidentemente un cerebro en estado de estrés puede engañarnos de forma profunda, profusa e involuntaria. Pero, claro, después están las personas pues que puedan tener en un momento determinado también el deseo pues, de añadir, porque de una forma también consciente, de añadir datos a una realidad. Es como el que ve una circunstancia, cualquier elemento, y puede ir añadiendo pues emocionalmente sus propios ideas que pueden llegar a pensar que son una realidad. Pero cuando todo esto se descarta, cuando, por ejemplo, uno como paciente que yo he podido describir o estar con ellos, y te describen pues aparatajes que solamente los médicos especialistas conocemos, y ellos están en paradas cardiorrespiratorias, el color de una aguja pues que no han visto porque están en parada, cómo se desmaya un compañero especialista cuando ellos están con una narcosis medicamentosa incluso, o como en su domicilio, muchos kilómetros lejanos a su lugar donde se encontraba, que era el hospital,
su hijo se cae, se hace una brecha y bueno, lo tienen que llevar pues para que lo curen, porque la familia se ha enterado pues que se encuentra en estado muy grave esta persona, y lo primero que dice es cómo está mi hijo de la brecha, de la lesión que tiene, ¿no? O, bueno, cómo una persona determinada pues puede describir una tercera persona que nunca ha visto, que habla, por ejemplo, en uno de los casos, recuerdo, el niño de los ojos tristes, que no lo conocía, que no había sabido nada de él, y en un momento determinado, en uno de esos maletines, de esas maletas que antiguamente se guardaban esas fotos en blanco y negro, dice: esta es la persona, este es el niño, esto es lo que me contó, y toda esa historia que no conocía se retrotrae y se vuelve a concretar que es realidad. Cuando hay todas esas pruebas, es mucho más difícil decir que eso es falso, que concretar que no lo es, evidentemente. Es como si ahora mismo, y sabemos que hay una corriente, por ejemplo, de personas que dicen que el mundo es plano. La persona que simplemente esté medio informado, pues sabrá que no lo es, pero aún así, evidentemente, durante miles de años, pues se ha llegado y se sabía pues que el mundo era plano. En cambio, llegaron investigadores, llegaron físicos, llegaron astrónomos y concretaron pues que no era plano y que la Tierra no era el centro del universo. Algo así es lo que está ocurriendo con la experiencia cercana a la muerte. Miguel Ángel, tú vuelves de ese estado de parada cardiorrespiratoria. Cuando tú le cuentas a tus compañeros médicos todo lo que has vivido, ¿qué opinión te dan ellos? Bueno, yo no tuve concretamente una parada cardiorrespiratoria, tuve una hipotensión severa que te baja y bueno, llega a un límite que si no te la revierte, evidentemente tendrán una parada severa, pero sí tus funciones vitales se deprimen completamente, entran en un estado pues muy cerquita al shock hipovolémico, al shock circulatorio. Pues lo primero es que me cuesta, ya digo, 9 meses en valorar y en poder contar a nadie pues que había tenido esta circunstancia. Poco a poco fui contándolo a mi entorno más cercano, y posteriormente pues a esas personas pues que sabía, que conocía, que del hospital precisamente, en el que, porque en una reunión espontánea y así, bueno, pues sucedió a las 3 o las 4 de la mañana, pues personas que no sabía que bueno, conocían estos temas de la experiencia cercana a la muerte. Ya digo, en una reunión en un hospital, pues después de haber intervenido quirúrgicamente, pues me fui contando y fui relatándoles mi experiencia. Hablé con neurólogos, psiquiatra, cirujano, compañero de internista, para intentar buscar evidentemente una explicación racional, y al final llegué a la conclusión, o he llegado a la conclusión, pues que algo sucedió, que no tenemos explicación ahora mismo, si no es que hay algo diferente o distinto cuando el cerebro, el cuerpo deja de funcionar tal y como lo hace habitualmente. Por tu experiencia, Miguel Ángel, ¿crees que somos un alma atrapados en un cuerpo de carne y hueso? Yo no sabría si decirte la palabra alma. Sí te diría que somos algo más que cuerpo. Evidentemente, alma a lo mejor entramos en un concepto pues o bien religioso o bien de creencia. Yo creo que hay algo después y además de este elemento corporal. El elemento corporal, el que ahora mismo tenemos físicamente, podemos tocarnos, podemos ver, podemos escuchar, tenemos otros sentidos, pero a partir de ahí hay otra circunstancia, otro sustrato, diría yo, que curiosamente se despiertan también unas capacidades en estas personas. En mi caso no, pero en muchas personas se despiertan unas capacidades de premonición, de precognición, de incluso de sanación, que también en la mayoría de los casos va desapareciendo a lo largo del tiempo. Y como digo, es
ese sustrato pues hace que te haga pensar que evidentemente si tu cuerpo ya no está, tiene que haber algo más, que quieres llamarlo alma, que quieres llamarlo espíritu, que quieres llamarlo esencia. Yo creo que es simplemente un tema de datación y de nombre más que otra cosa. Cuando tenéis una experiencia cercana a la muerte y regresáis, ¿creéis que es fruto de los avances médicos que os reaniman? ¿O es porque, como mucha gente dice, bueno, no era mi hora y aquella entidad superior me ha enviado de vuelta? Evidentemente, la acción médica es fundamental para reanimar a alguien, porque en la gran mayoría de los casos es necesaria y si no se realizase no funcionaría. Pero curiosamente, otro elemento que ahora mismo estoy investigando y que bueno, es pura medicina, pero la medicina llevado al punto que te vuelve a llamar otra vez la atención, es el llamado efecto o fenómeno de Lázaro, y son aquellas personas que se le ha realizado una reanimación cardiopulmonar importante en un hospital, en un área de urgencia, monitorizada, como digo, perfectamente, al cual pues se le diagnostica ya de no reversible, y personas que a los 3, 4, 5, incluso hasta los 21 minutos, pues de tener parado el corazón, tener una parada cardiorrespiratoria, el pulmón, donde sus funciones vitales no funcionan, espontáneamente se ponen a funcionar. ¿Qué ocurre en esas personas? Evidentemente, algunas han vivido no solamente ese fenómeno de efecto Lázaro, sino que algunas incluso han vivido experiencias cercanas a la muerte. No todas ellas han vivido, por ejemplo, las personas y las estadísticas, que a mí no me gustan, pero bueno, las estadísticas están ahí, entre el 15, el 18, el 30% de las paradas cardiorrespiratorias pueden tener esa experiencia cercana a la muerte. Lo que sí es verdad es que en la gran mayoría de los casos sabemos de estas historias porque se le ha realizado una reanimación cardiorrespiratoria. Cuando alguien entra en parada cardiorrespiratoria, sí, vamos a llamarlo así, pero inducida por los médicos por algún tipo de operación y luego vuelven a reanimar su corazón, ¿estas personas también experimentan la experiencia cercana a la muerte? No todas las personas que tienen, como te digo, las paradas cardiorrespiratorias, y creo entender tu pregunta que va por ahí, tienen que tener una experiencia cerca de la muerte. Esto no es una relación causa-efecto. De hecho, como te digo, un porcentaje que puede acercarse al 18, el 20, el 30% de las personas pueden tenerla, incluso personas que han tenido varias paradas cardiorrespiratorias. Yo recuerdo uno de los casos pues que hasta la cuarta parada cardiorrespiratoria no tuvo una experiencia cercana a la muerte. Lo que evidentemente sí es verdad es que son muy frecuentes. No depende de cultura, no depende de estatus socioeconómico, no depende de ningún tipo de sociedad ni religión, por lo cual sí podemos decir que a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio pues son, vamos a decir, habituales. La parte más científica negativista, vamos a decirlo así, ¿no? Aquellos que son escépticos al 100%, ¿qué argumentos dan para las ECM? Pues la parte más, como digo, escéptica siempre es importante, pero la parte más negativista intentan referir que todo es un torrente de hormonas de un cerebro en declive, un cerebro que se va a destruir, que es la dopamina, la dobutamina, la serotonina, pues lo poco que queda, como el que estruja una esponja que está prácticamente para secarse, caen las últimas gotas, es lo que realiza el cerebro, las suprarrenales, el mismo corazón, emiten una serie de sustancias, de productos, llegan a un momento determinado que intentan funcionar al límite, y eso es lo que producen una serie de alucinaciones pues de todo tipo, auditivas, visuales, olfatorias, pero
como vuelvo a decir, evidentemente, siempre, y sabemos que, por ejemplo, que hay medicamentos pues, que producen alucinaciones, y que producen alucinaciones pues muy parecidas, ya no a experiencias cercanas a la muerte, sino parecidas a la vivencia paralela como podemos ver en diversas películas hollywoodienses. Pero cuando hay una serie de elementos, que esa es la parte que muchos investigadores que intentan dar esa experiencia o dar esa experiencia solamente por lo neurofisiológico, cuando hay ciertos elementos que se escapan, como te vuelvo a decir, conversaciones en habitaciones fuera, cómo saben que en un momento determinado en cierta calle, en cierta ciudad, a la misma hora ha habido un accidente, cómo incluso son capaces de saber que había una habitación, vamos a decir, entre comillas, secreta en un momento determinado, cómo pueden diagnosticar hacia adelante pues la existencia de un tumor incurable, o cómo incluso alguien puede venir a decirle, porque evidentemente dentro de esta experiencia pues aparecen familiares, aparecen conocidos, aparecen pues, incluso animales de compañía, pues como en un momento determinado le dice hasta dónde pueden buscar en el campo pues unos objetos perdidos de la guerra. O sea, cuando eso ocurre, evidentemente o hay mucha intuición, o hay mucha casualidad, o bueno, hay que plantearse que hay que dar otra respuesta. Un profesional médico como tú, como otros compañeros que hayáis sufrido la experiencia cercana a la muerte, una vez volvéis a ejercer y tenéis pues la muerte de un paciente en vuestras manos, ¿vivís, valga la redundancia, la muerte de la misma manera que la vivíais antes? ¿O ahora decís, bueno, cuidado que esto no es el final y quizás pues haya, pues como tú bien has dicho, no haya vida después de lo que le acaba de pasar? Evidentemente, cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, te modifica tu pensamiento, tus creencias y, no sé si tu sapiencia. También las personas cuando ejercen, cada uno pues es libre de tener sus creencias religiosas y humanas, desde el que es animista al que es creyente en cualquier religión, al que es ateo, al agnóstico, como cualquier otra persona. Lo que sí es verdad es que cuando una persona pues ha tenido una experiencia cercana a la muerte y vuelve otra vez, yo no soy el único, yo no soy la excepción que cumple la regla, evidentemente, pero vuelve otra vez a ejercer y vuelve otra vez a convivir con ese momento crítico de la parada cardiorrespiratoria, pues se plantea quizás si esa persona, pues lo primero, si ha vivido una experiencia cercana a la muerte, se plantea pues que si por lo que sea no sale de esa parada, evidentemente va a ir a otro lugar, a otra realidad. No te puedo decir a otro, si al cielo, si al paraíso, si al infierno, si, no, a otra realidad totalmente distinta a la que vivimos ahora, pero que nuestra vida perdura, o nuestra existencia perdura después de esta vida. Has dicho una cosa muy importante, y es el paraíso, el cielo, el infierno. ¿Te has encontrado con todas estas investigaciones sobre las ECM con alguien que no relate tranquilidad y paz, con alguien que no relate aquello parecido pues al paraíso, sino todo lo contrario? Sí. Dentro de la experiencia cercana a la muerte está la llamada, entre comillas, experiencia cercana a la muerte negativa. Autores como Rowling lo describe en un libro que se llama algo así como La bajada al infierno y subida a él. Creo recordar que son unos 200 casos, la verdad es que un libro interesantísimo, descatalogado ya hoy en día, pero aquello, persona que pueda tenerlo, de verdad que es un libro que merece la pena leerlo. Pero en mi caso tuve la ocasión de vivir, de acompañar a una persona pues, que tenía no solamente una, sino que tuvo varias experiencias cercanas a la muerte negativa. Esta experiencia cercana a la muerte, claro, cuando uno intenta explicar por qué ocurren, por qué la mayoría son positivas, por qué la mayoría no son negativas, pues quizá haya que hablar que
bueno, que puede ser la idiosincrasia de la persona. Fíjate que aparte de Rowling, Garfield y por ejemplo otro doctor que recuerdo que se llama como el antiguo presidente de Estados Unidos, Bush, en California, realizaron estudios de 30 años de duración y publicó un artículo, y estoy hablando de memoria, creo que en el 2009, hablando de esta experiencia, pues por una hiperactividad del lóbulo temporal. Evidentemente no tenemos tampoco explicaciones para que lo que ocurre tampoco en esta persona, pero según otro médico, recuerdo el doctor Nobalch, en el año 2001, creo que en 2001, sí, ya te digo, te estoy hablando de memoria, concluye que los contenidos de la experiencia cercana a la muerte negativo vienen determinados principalmente por la cultura y no por la patología del enfermo. O sea, el estado idiosincrático y esta persona que yo conocí, pues tenía una idiosincrasia y una historia personal, bueno, para escribir 5 libros, y posiblemente lo poco que yo pude conocer de esa historia, pues sería motivo de que en un momento determinado la realidad supera con creces la ficción. Como digo, pues el punto de que también esta experiencia cercana a la muerte negativa existe, aunque también hay que decir que la mayoría son positivas, la mayoría son no quizá como yo lo viví, de placer, de bienestar, de vivir, si como digo, el paraíso está en alguna parte, estaba ahí, pero sí es verdad que de estar con un estado de encontrarse bien, podríamos decir. Dentro de estas positivas, ¿recuerdas alguna que te haya impactado más que el resto? ¿Alguna que diga realmente esta experiencia cercana a la muerte es la mejor que haya podido escuchar o investigar? Es difícil, es una pregunta del millón, complicada y muy difícil porque yo creo que cada una tiene su valoración, cada una pues tiene su investigación, cada una, pues fíjate que hay veces que hasta los X años después nos llega a la conclusión final de un tipo o de otro. Yo he hablado de mucho de experiencias cercanas a la muerte que se han podido corroborar, pero hay otras que en un momento determinado, por un motivo o por otro, la he tenido que descartar porque se podían achacar a otras circunstancias. Pero hay una que a mí me impactó porque además, como digo, fruto de la casualidad o de la causalidad, pues yo no estaba ni de guardia y pasaba por el área administrativa del hospital de aquí de Málaga, donde estaba trabajando, y llegó el 061, lo que en otros lugares el 111, pues con una señora oronda, pues que tenía un problema de que no podían introducir el tubo orotraqueal porque tenía una inflamación en la zona de las cuerdas vocales. La persona parecía de los bronquios, había estado varios días en su casa sin acudir al médico. Bueno, un desastre en ese aspecto personal. Pero bueno, evidentemente cuando llega una persona hay que intentar salvarle la vida e intentar pues que eche hacia adelante. Recuerdo que me pillaron, entre comillas, directamente, ya digo, con bata, vestido de calle, entré en quirófano, me puse los guantes y le hice lo que se llama una traqueostomía a esta paciente. La traqueostomía es un agujero que se hace en el cuello, debajo de la nuez de Adán, para intentar que la persona respire y que evidentemente cuando hay un bloqueo, como en este caso de esta señora, bloqueo de las cuerdas vocales, pues había que introducirle una cánula de ventilación. Esta señora, pues una vez introducida la cánula, tampoco esa saturación de oxígeno que nosotros queremos que esté alrededor del 100%, no era ni mucho menos esa, era una saturación muy baja
y recuerdo quitarle el fonendo literalmente a la anestesista y ocultar el pulmón y comprobar pues que tenía lo que es un neumotórax, el pulmón se había colapsado, entonces cada vez que entraba aire es como cuando uno infla un globo, cada vez se infla más pero el aire no sale. Hubo que punzarla con una aguja de una marca determinada, una aguja muy gorda que nosotros utilizamos y que de una marca determinada, pero que tienen la característica de un color determinado, en este caso era color naranja. Otra característica es que la enfermera tenía uno de estos pelos que ahora se llevan todavía más, de color moratado, morado, no puedo, pero que bueno, que los oyentes pueden valorar cuáles son, y algunos flequillitos le salían de su gorro. Ellos están permanentemente cerrados y nosotros tenemos las cajas de cirugía listas simplemente para abrir. Pues como el cuello era muy grueso, como he dicho antes, tuve que utilizar una pinza especial, le llamamos la pinza trivalva, para realizarlo. ¿Cuál es mi sorpresa? Y no me voy a extender porque hay también una historia en la UCI. Cuando la persona sube a la planta me reconoce y empieza a contarme la historia pues desde el color del pelo de la enfermera, y tengo que decir que esta persona entró ya parada cardiorrespiratoria cuando ocurrió todo eso. Me empieza a explicar lo de la pinza que se abría con los tres ángulos, las pinzas trivalva, que evidentemente es una pinza que puede haber 3, 4, 5 en un hospital de alto nivel y que están guardadas todas ellas en elementos estériles y opacos para que, bueno, pues, son elementos que se utilizan de forma extrema y por necesidad, y que incluso muchos facultativos las desconocen porque es muy específica de mi especialidad, otorrinolaringología. Y también una de las cosas que más me llamó la atención cuando me dice que una de las cosas que más le molestó fueron esas agujas naranjas que le habíamos pinchado en el costado. Claro, lo del dolor podía ella, pues, porque le pusieron un pleuroevac, un aparato para que expandiese el pulmón, que podía pensar, incluso podía haberse visto los pinchazos de la aguja, pero jamás pudo ver que esa aguja era naranja. Entonces se dan una serie de componentes que no se pueden explicar de ninguna otra forma. La pinza triangular, evidentemente, ella no era ni tenía ninguna relación con la sanidad, no conocía, eso son pinzas que ya digo, no aparecen en ninguna serie de televisión, ni mucho menos. El color de esta persona, de la enfermera, no pudo verlo porque pasó directamente a la UCI, como es lógico. Y el color de la aguja naranja, esas agujas naranjas se extrajeron a los 5 o 6 minutos que vino el neumólogo y le impuso el pleuroevac, por lo cual yo diría que hay otras muchísimas experiencias cercanas a la muerte tan interesantes como esta, pero quizás esta pueda ser el elemento que a mí todavía me sigue haciendo pensar qué ocurrió en ese momento, porque de verdad, por muchas veces que lo cuento, por muchas veces que lo rememoro, nunca llego a la conclusión de cómo esta señora pudo conocer todos aquellos datos. Miguel Ángel, ya ahora vamos a ir encarrilando la recta final. ¿Todo el mundo se queda en ese túnel o hay alguien que te haya relatado que ha cruzado el túnel a otro lugar? El túnel y el ser superior, que bueno, curiosamente depende de la ideología que tenga, es uno distinto. Para uno es Jesucristo, para otro es Alá, para otro ha sido Yahvé, para otro Buda, para otro, de verdad, en este mundo pluricultural que podemos vivir, cada uno de una forma determinada. Pero hay personas que han pasado a ese otro lado, entre comillas, y nos hablan pues incluso de seres que viven en una especie de ciudades, a una especie de, no voy a decir de modo de vida, pero sí de formas de vida diferentes a las nuestras, y de elementos con unas realidades diferentes a las nuestras después de ese túnel. Ahí sí que no podemos valorar si es fruto de la realidad o de la imaginación. Evidentemente es como cuando habla ahora, y algunas veces pues tú tendrás ocasión también de entrevistar, se habla de los ensayos novelados.
el 95% puede ser real, pero a lo mejor un porcentaje no lo es, pero eso no indica que todo lo demás sea real. Pero ojo, tampoco indica que no lo sea. Yo en este mundo, y después de muchos años de experiencia, y después de hablar, y no solamente de experiencia cercana a la muerte, sino experiencia clínica y de mucho tipo, y nunca quiero ser negacionista. Escéptico, positivamente, sí, pero decir que a lo mejor esa realidad que han vivido, de esos seres, de esos mundos, de ese otro lugar donde existen, no es realidad, pues no me atrevo a decir, porque ¿y si es verdad? Y ahora sí, para terminar, ¿cómo ha cambiado tu vida, Miguel Ángel, aquella experiencia cercana a la muerte que tuviste? Como le ocurre a otras muchísimas personas, y en mi caso pues no iba a ser una raya en el agua, la experiencia cercana a la muerte produce una serie de cambios, una serie de transmutaciones, una serie de forma de percibir la vida totalmente distinta a la que podíamos tener antes de tenerla. Fíjate que yo había investigado durante muchísimos años, estoy hablando de los años 90 y tanto, esa experiencia cercana a la muerte, y que en un momento determinado, uno piensa que no es lo mismo. Es como decirte a qué sabe un dulce pero sin probarlo. No sé si me explico qué quiero decir. Explicarte un sabor sin saber el sabor, prácticamente imposible. O cómo tú le explicas a un ciego el color rojo, el color verde, pues prácticamente también es imposible. Pues como digo, el cambio en mi caso fue un cambio de percepción, de concepción de la vida. También un cambio incluso de ámbito personal en todos los aspectos. Yo creo un cambio muy positivo. Y también a saber el cambio principal, que perdido el miedo a la muerte. Desgraciadamente he estado en varias ocasiones muy cerquita de ese momento. Tampoco lo deseo. Esto no es la obra de Santa Teresa de Jesús, vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero que muero porque no muero. En este caso no, pero como digo, desgraciadamente he estado muy cerquita de ese momento, y como en un momento determinado ese cambio de concepción de la vida ha hecho pues que bueno, incluso pues me dedique a difundirlo, por fruto de la casualidad o lo de la causalidad, vuelvo a decir, a que las personas conozcan lo que es para mí una realidad, y a seguir investigando, porque a día de hoy no solamente sigo recogiendo datos, sino sigo investigando activamente con todas las posibilidades que puedo, para intentar de poner ese granito de arena que ayuda a demostrar que la experiencia cercana a la muerte es una realidad inherente. Miguel Ángel, mil gracias por contarnos tu experiencia, tus investigaciones, y por ayudar inconscientemente a todas las personas que hoy nos estén escuchando, porque de esta manera quizás empiecen a temerle menos a ese tránsito final para todos, que es la muerte. Desde aquí te deseamos el mayor de los éxitos con tus obras literarias y proyectos, y sobre todo con tu espacio radiofónico La Rueda del Misterio, que por cierto, para terminar, cuéntale a los oyentes dónde pueden escucharlo. Quiero darte las gracias a ti por darme la ocasión de poder hablar y poder transmitir a los oyentes pues de este tema tan interesantísimo. Bueno, La Rueda del Misterio, pues como un proyecto que fue una terapia ocupacional y que nació pues como una forma de difundir, que al principio pues lo hicimos para nuestros amigos, que ya llevamos más de 1000 programas, y bueno, en las plataformas habituales, en iVoox, en iTunes, en múltiples emisoras de radio propagadas por todo el mundo. Curiosamente, pues esto es como el agua, se va propagando muchas veces, aunque uno no quiera, y bueno,
pueden también seguirnos en el Facebook de la Rueda del Misterio, donde ahí puntualmente se van poniendo todos los programas que vamos emitiendo y todas las entrevistas que vamos haciendo. Pues compañero, mil gracias y nos escucharemos una próxima vez. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti, un fuerte abrazo. Informe Enigma. ¿Puede oírlos? Pueden oírlos. Es como una bola de fuego gigante, y gritos y mujeres. Lo que me afecta es que no puedan salir. Y verlos. Es un hombre muy grande. Están en contacto con una dimensión que la mayoría nunca conocerá. Es una sensación que me llega. Me gusta decir que a veces estoy en esa zona. Voy a tener una visión. Son mediums. Llevan mensajes de los muertos a los vivos. Los espíritus flotan hacia él. Siempre que le saco una foto, aparece algo. Cuando un muerto se va, cuando un espíritu nos deja, siempre deja un regalo. Mediums. Vemos a los muertos. Que me aclares una cuestión, una frase, que es: la parapsicología y la música son parte de lo mismo. Claro, es que yo creo que es parte de ese gran misterio que es la propia vida. Normalmente estamos acostumbrados a esperar cosas deslumbrantes de manera deslumbrante y las tenemos en todos lados, ¿sabes? Las tenemos, pues por ejemplo, en una canción, ¿no? O sea, tú escuchas una canción y aunque lo estás oyendo no ves la música. O sea, te vienen esos decibelios de la melodía, la armonía, el ritmo y es como con la parapsicología, ¿no? La parapsicología, por mucho que se estudie la casuística, la fenomenología, quizás lo más importante es esa sensación que deja en el ambiente, ese motor de búsqueda, ¿no? Entonces yo creo que ambas cosas son parte de lo intrincado que somos nosotros, ¿no? De esa naturaleza humana que constantemente parece que está buscando algo. No sé si buscando respuestas, no sé si buscando estímulos, pero que estamos buscando cosas. Todo el mundo conoce a Aldo Linares por ciertos programas de televisión, pero también tiene su faceta musical. Uh-huh. Sí, siempre me ha gustado mucho la música y a veces hago mis pinitos haciendo algunas canciones, pero bueno, hace mucho tiempo que no las hago ya. Pero también, bueno, por mi trabajo, pues estoy relacionado con la música constantemente, ¿no? Que mi trabajo es más de comunicación, de estar en un departamento de comunicación. Pero sí, la música para mí es importantísima. Desde pequeño ha sido determinante en muchas cosas de mi vida y sobre todo también quizás en ese punto de apoyo a la intuición, ¿no? Como te digo, o sea, creo que el arte en sí es, cuando a veces buscamos magia en la vida, muchas veces nos olvidamos que el arte es un reflejo de la magia que tenemos cada uno. Entonces, a mí la música me encanta. Aldo, ¿qué es el más allá? ¿Un mundo inexistente tan solo en libros y fábulas o algo muy real? Mira, yo creo que sinceramente el más allá es un más acá un poquito más lejano. Creo que realmente es una realidad. Nosotros estamos muy limitados por muchos parámetros físicos temporales que nosotros tenemos por nuestra propia condición de seres, ¿no? De nuestros condicionamientos biológicos, temporales. Pero creo que hay algo más. Si nosotros somos energía, si nosotros somos electromagnetismo, si nosotros somos sentimientos, si nosotros somos conciencia, si nosotros somos pensamiento, sería un poco mezquino por nuestra parte pensar que todo se acaba aquí. Pero además yo creo que cada vez más, y afortunadamente con la ciencia se va viendo que hay más puertas más abiertas, ¿no? O por lo menos que hay puertas que empiezan a considerarse. Y por supuesto, ¿no? Que muchas de las cosas que nosotros dábamos por sentados, por ejemplo, respecto a nuestros sentidos, son más. Y ¿esto qué quiere decir? Pues que efectivamente tiene que haber algo más allá. Mira, en este momento, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que se aplica. Tú estás allí y yo estoy aquí. Yo no sé cómo es el lugar donde tú estás, ni tú sabes cómo es el lugar donde estoy. Y sin embargo, en este lugar hay gente en otra habitación que está hablando, otros compañeros de trabajo que están hablando. En la recepción hay otros compañeros. Y tú no sabes que están aquí, pero están. Y del mismo modo, tú estás allí y yo no sé quién está cerca de ti, no sé quién está en otra habitación. Entonces, con lo cual, algo hay. Lo único es que no lo vemos, pero está.
cuando conseguimos entablar comunicación de alguna manera con esas entidades, aunque yo prefiero decir esas personas, ¿en qué parte están del más allá, vamos a decirlo, en el más allá absoluto, o están en esa zona conocida como la interfase? Eso depende, ¿no? Pero haces bien en decir personas, porque en realidad muchas veces cuando hablamos de espíritus, por ejemplo, nos olvidamos que nosotros somos espíritus también. O sea, siempre pensamos que el espíritu es el que está enfrente y no nosotros, y nosotros lo somos, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta que muchas de esas personas que pueden estar en ese otro lado, en esa interfase o siguiendo su trayecto, ha sido gente como nosotros. Entonces, es importante siempre considerarlo, ¿no? Hay algunos que siguen su camino adelante, pues porque, digamos, en este viaje hay algunos que el coche saben conducirlo bien y saben caminar, y hay otros que de repente se quedan porque no saben bien cuál es el camino, están viendo las señales, esperan que alguien les recoja, o simplemente se han olvidado de decir algo y quieren volver para decirlo. Entonces hay muchas variantes, ¿no? Pero no solamente ese más allá, creo que está compuesto por seres que se han ido de aquí, porque quizás también haya otros que pertenezcan a otro tipo de dimensiones, y no estoy hablando de fantasía, ¿no? Sino simplemente de posibilidades reales, pero sí, o sea, el camino sigue. Pero cuando llegan a ese más allá ya definitivo, la última puerta, vamos a decirlo, ¿se les permite comunicarnos con nosotros? Mira, yo creo que cuando están en un estado de tranquilidad y de adecuación, digamos, a su nuevo estado, con esto me refiero a un estado de comprensión o de desesperación también, porque hay muchos casos en que en un momento de desesperación, cuando no han llegado, o sea, cuando se han ido ya han superado eso, pero cuando están en la interfase intentan comunicarse, entonces ni están allí ni están aquí, y es cuando nosotros les percibimos pues dando golpes, de repente tirando cosas que nosotros interpretamos como que nos quieren asustar o nos da miedo, pero en realidad lo que están buscando es llamar tu atención, decirte hazme caso. Bien, pues cuando se supera todo eso y se pasa, muchas veces ellos pueden venir simplemente a decirte que está todo bien o insuflarte confianza, o también, digamos, a intentar sugerir que si tú tienes algún tipo de preocupación por cómo estarán, pues está todo bien. Y te lo sugieren de una manera tan sutil, pero tan potente, que muchas veces en la persona que está preocupada, aquella preocupación cesa por completo. Porque ellos quizás al haber superado ya todas estas barreras, no tienen el condicionamiento físico que nosotros tenemos, y eso influye muchísimo. Entonces es mucho más sutil y más directo poder influir con esa energía, digamos, con ese sentimiento hacia nosotros. Y no nos olvidemos que sobre todo el sentimiento es lo más potente que hay, lo más potente que hay. Y ahí no hay ni vasos con agua, ni sal debajo de la puerta, ni ramitas, ni nada, porque eso no sirve de nada en el fondo, son simplemente simbolismos. Lo más potente y lo que más funciona es el sentimiento, y con eso trabajan ellos también, y nosotros, claro. No es la primera vez que escucho decirme a alguien, bueno, que han visto a una persona fallecida, que conocen a alguien que se le ha aparecido en los sueños y que le dicen que, bueno, que como tú bien has dicho, vengo para decirte que estoy bien, que todo está en paz, en calma, pero también dicen una cosa que es muy importante, que es que alguien o algo les ha dado permiso para venir a decirlo. Sí, mira, parece ser, aunque yo te digo, yo estoy convencido de que hay algo y sé que lo hay, pero siempre digo parece porque, claro, solo podré decirlo al 100%, al 1000% cuando yo esté allí. Intento ser honesto con esto, ¿vale? Pero sí parece ser que cuando tú estás en ese estado, no estás solo, ¿no? O sea, hay quienes te acompañan o te ayudan, y que de una manera u otra ese permiso, que para nosotros nos puede sonar algo rígido, es más bien son unas recomendaciones de quien sabe un poco más que tú. Es del mismo modo que te pueden decir, ¿no? O sea, alguien que te quiere y sabe más que tú te dice, oye, pues sí, hazlo, pero ten cuidado, o considera esto, considera lo otro. Pues allí también es algo parecido. Entonces, y porque sobre todo hay una cosa importante, lo que tenemos en nuestro libre albedrío no se pierde, ¿sabes? La capacidad de decisión y de elección y de pensamiento no se pierde. Y eso es lo que nos hace completamente únicos, ¿no? Entonces, allí también creo que se aplica. Sabemos que al fallecer hay ciertos vínculos, tanto emocionales, espirituales o materiales, que atan a las personas a este mundo. ¿Eso es así, Aldo? Sí, claro. O sea, muchas veces cuando toca el momento de dar el paso, sí. Mira, yo siempre lo digo, no existe la iluminación cuando te vas. O sea, tú cuando te vas eres tal cual has sido aquí. O sea, cuando yo me vaya, si yo soy una persona más o menos sensata, lo seguiré siendo, pero si he sido un tarambana, pues lo seguiré siendo también allí. Entonces,
todo eso condiciona también el estado en el que estás allí, ¿no? Si tú, por ejemplo, te has sido muy apegado a tu casa y consideras que tu casa es tu casa y que tus cosas son tus cosas y que no son de nadie más, probablemente seguirás con esa preocupación allí porque estás más apegado a lo que tienes aquí que a reconocer tu realidad allí, o porque a veces estamos cegados por ello, ¿no? Entonces, eso también puede condicionarse desde el punto de vista, por ejemplo, de amores muy fuertes, ¿no? Es decir, no quiero, o sea, me acabo de ir, pero no quiero que se queden solos. Entonces, aunque la familia te esté diciendo no sigue adelante, pues tú te empecinas en que les tienes que cuidar, que tienes que estar con ellos. Pero eso es necesario ir puliéndolo y sobre todo ir comprendiendo que tu realidad ya es otra, ¿no? Y que en realidad ni esa casa que se supone era tuya va a seguir siendo tuya, pero también esa familia que está intentando salir adelante tiene que seguir adelante y tú también. Entonces, el trabajo lo tiene que hacer uno mismo, necesariamente. ¿Podríamos decir que viven en un mundo paralelo creados por ellos mismos? Sí, muchas veces sí, claro. O sea, imagínate una persona que, por ejemplo, no que está pegada a sus 3 coches, él va a seguir viendo sus 3 coches. Una persona que le encantaba beber copazos de anís, por ejemplo, si se ha ido y le gustaba mucho y todo eso, él va a seguir pensando que los bebe y le va a seguir encantando y se va a morir de ganas de beber el copazo ¿no? Y una persona que le encantaba muchísimo, qué sé yo, estar en su casa escuchando música clásica, por ejemplo, y no ha sabido dar el paso para seguir, pues seguirá arropado de eso. Y muchas veces se crea una realidad que es una realidad mental, una realidad de conciencia, ¿no? Entonces, en esa realidad mental todo es posible, pero las funciones físicas que uno cree tener llega un momento en el cual parece ser que se va dando cuenta que no funcionan. O sea, por ejemplo, sí, me gustaba tomarme los copazos de anís, pero no los estoy bebiendo. Entonces ahí es cuando empiezan los cambios, ahí es cuando empiezan las preguntas, ¿no? Pero esas preguntas, como te digo, suelen ser tan personales y tan potentes que la persona se desubica un poco y empieza el cambio. Y también ese cambio empieza porque cuando la persona se desesperada, acaba buscando ayuda de una manera u otra, y cuando se busca y se pide, pues es cuando llega también. Cuando todos vemos un lugar en decadencia, viviendo sus últimos días, que fuera su historia, cuando visitamos una casa abandonada donde ocurren ciertos fenómenos, ¿estas entidades cómo ven el lugar? ¿En estado de deterioro o como lo conocieron y vivieron en su momento de esplendor? Pues ambas cosas. Hay quienes lo ven como si estuviesen viviendo su realidad. O sea, imagínate un palacio, pues ellos ven que se sigue desarrollando una fiesta, una recepción, y ellos siguen caminando y hasta pueden seguir viendo a la gente que trabajaba con ellos, sus amigos, sus parientes o sus empleados, qué sé yo. Pero también hay otros que sí, de repente, pero hay quienes lo ven así, o sea, ven que se desarrolla el baile y tal, aunque el sitio esté derruido, ¿vale? Pero ellos siguen viendo su realidad. Pero sin embargo hay otros que pasan eso y ven que el sitio está derruido y entonces, claro, se enfadan o no se reconocen o piensan que ha pasado allí cuando ese era el sitio donde vivían. Entonces se generan esos dos tipos de reacciones, ¿no? Quien sigue todavía en la ensoñación de lo que fue y quien se da cuenta que lo que es y donde está más o menos atrapado, entre comillas, no es lo que era. Entonces es un poco un problema, ¿no? Pero en ambos casos no quita que la persona también esté atrapada, entre comillas, en su realidad, No porque tú estés viendo que se desarrolla un gran baile y tal, no significa que todo esté bien, significa que te has quedado estancado en un momento determinado. Entonces eso también es importante intentar hacer ver que tienen que seguir adelante, aunque ellos eligen, claro. Nosotros muchas veces nos encontramos en un serio aprieto o en un muro que no podemos atravesar cuando nos dedicamos a investigar, porque a veces nos damos cuenta de que hemos topado con algo que está, como bien he dicho, en una realidad paralela, se ha creado su mundo, sigue viviendo en su casa, pero a la vez también se da cuenta de que nosotros estamos entrando dentro de ella, y eso es lo que nos provoca el desconcierto. Si está en ese mundo paralelo, ¿cómo es consciente también de que nosotros estamos dentro? Pues mira, quizás es por justamente esa falta, o digamos esa falta de consistencia de parámetros físicos que nosotros sí tenemos, ¿no? Ellos, al estar en dos realidades, también tienen un acceso quizás a otro tipo de leyes físicas que nosotros no tenemos. Entonces, si nuestros sentidos perciben, o sea, si para mirar solamente tenemos 2 ojos y que se pueden apoyar muchas veces en la intuición o en el pensamiento, pues ellos tienen un poco de visión más integral, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, al estar en esos 2 planos, ellos pueden ver esas 2 cosas y ahí se genera ese cortocircuito, ¿no? Imagínate, tú estás en una casa
llegas a vivir en una casa donde empiezan a pasar cosas raras y de repente pues tiene que ver, porque no siempre es así, claro, tiene que ver con alguien que está ahí, que ha sido un antiguo inquilino. Y ese inquilino, por otro lado, se queda como impactado porque está viendo a un extraño que está viviendo en su casa y que de repente empieza a mover pues sus cosas, trae sus cosas nuevas, que de repente pinta las paredes, y entonces, claro, para él es un cortocircuito porque no sabe qué está pasando, no sabe quién eres tú, pero sabe que en su casa está ocurriendo algo. Y entonces, si le sumas a eso, que él mueve las cosas, hace ruidos, porque está intentando que tú le notes y resulta que tú no le haces caso, pues ya es un cóctel bastante explosivo, ¿sabes? Pero normalmente no es, aunque el cine y mucha literatura y los cómics pues lo hayan pintado, normalmente no hay un pozo agresivo en todo esto, es más bien el pozo del desconcierto y de no saber qué hacer, aunque puede haber de todo evidentemente, ¿no? Pero imagínate cómo reaccionarías tú si de repente estás en una casa que es tu casa, de repente aparece alguien que no conoces de nada, se mete a vivir, tú quieres hacer que te escuchen y no te escuchan. Tiene que ser raro, ¿verdad? Bastante raro. Precisamente eso es otra de las cuestiones que quería abordar contigo. Hoy vivimos unos tiempos de gran afluencia de personas que acuden, parece que es la moda ahora de ir a buscar fantasmas a todos los lugares, y cuando vemos esos vídeos colgados en las redes sociales les ocurren tal cantidad de fenomenología que te quedas asombrado, y cuando alguien que lleva tantos años como nosotros entrándose en estos lugares y dices, bueno, algo tengo que estar haciendo mal porque a mí no me ocurre lo mismo que a ellos. ¿Sabes lo que hacemos mal con todo eso? Lo que hacemos mal primero es no intentar vender la moto y luego no estar metidos en una productora, en Hollywood o alguna cosa así, ¿sabes? Porque realmente tienes razón, cuando ves esa cantidad de vídeos que es alucinante, ¿no? Es tremenda. Claro, por un lado es gracioso porque dices, ya me gustaría que ocurriese lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Porque sí se da una casuística muchas veces y una fenomenología, pero no es tal. Pero lo que sí es un poco cómico, lo que es un poco cómico es que muchas veces se ve tal circo que no corresponde con nada, ¿no? Pero lo malo de eso es que sobre todo, y esto es quizás son efectos colaterales, es que de repente empiezan a generarse muchos grupos de investigación, entre comillas, que lo que les interesa es la fenomenología y no lo que hay más allá. Entonces, claro, es un circo que en realidad no lleva a ningún lado. Y por otro lado, también creo que es una especie de falta de respeto realmente a lo que puede estar ocurriendo, porque hay una cosa que nos olvidamos. Muchas veces cuando hablamos decimos espíritus, fantasmas, lo que sea, y yo lo digo a título personal, ¿vale? Yo me pongo a pensar muchas veces, sí, pero ¿y si yo fuese ese fantasma, si yo fuese ese espíritu, qué pasaría? O sea, si de repente me siento como un mono de feria, pero nadie me hace caso, ¿qué pasaría? Y creo que todo este tipo de vídeos, todo este tipo de grupos de investigación, entre comillas, todos estos que te dicen, vamos a llevarte a una casa para que vivas una experiencia fascinante con fantasmas y vas a ver, hacen un flaco favor a todo esto y sobre todo folclorizan una cosa que a la gente que está intentando hacer esto con seriedad pues le está costando, y es tener un cierto reconocimiento, tener el apoyo de la ciencia, intentar dar luz. Entonces no se puede folclorizar con lo que no se conoce, y sobre todo porque hay un grave problema en esto, y esto tiene mucho que ver con los grupos de investigación. Cuando se hacen este tipo de rutas, te vamos a llevar a una casa encantada donde se ven fantasmas, donde tal y cual, claro, eso es jugar con fuego por una sencilla razón, porque lo que te digo del más allá, que es el más acá, ser un poquito más lejano, es porque muchas veces puede haber gente que está yendo a una investigación y tú no sabes si esa persona que se mete en esa casa puede tener un brote psicótico o puede tener algún tipo de patología. Imagínate si se le abre una puerta, lo que puede pasar. Salir corriendo en una casa que está en ruinas, la casa se cae, mueren 4 personas, descubren que una persona tiene una esquizofrenia galopante. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues no se puede jugar con fuego, no se debe jugar con fuego. Luego lo que ocurre es que muchas personas a veces te acompañan a ciertas investigaciones y dicen, caray, qué aburrido es esto, qué tranquilo es esto, porque claro, vienen de ver tal cantidad de vídeos que luego la realidad les sorprende muchísimo. Claro, pero es que además es que, ¿sabes? Hay una cosa muy graciosa en todo esto, y es que en gran parte de la casuística, digo gran parte porque entiendo que habrá otras cosas que se nos escapan, hay un trasfondo muy humano, ¿sabes? O sea, cuando tú vas a una casa no dejas de investigar un hecho humano que ha ocurrido con todo lo que eso implica. Entonces, claro, las cosas no van a ocurrir porque tú vayas, las cosas ocurren, porque tienen que ocurrir según sus leyes, según ellos. No existe un contacto si no depende de ellos. O sea, tú por mucho que intentes hablar con Perico de los Palotes y Perico de los Palotes no quieren, no lo va a hacer, ¿sabes? Entonces no ocurre nada. Y muchas veces también hay cosas que son mucho más sutiles, ¿no?
si hay alguien que se quiere comunicar, pues no va a intentar hacer que salten las manzanas del frutero que tienes allí, no, quizás va a intentar hacerlo de otra manera. Y la gente muchas veces pues se queda un poco ahí decepcionada, pero es lo que hay. Es exactamente, es lo que hay, no se puede hacer más. Aldo, antes hablamos de que la ciencia cada vez aporta o se pone quizás más del lado nuestro, por decirlo de alguna manera, pero ¿qué opinas de esa parte de la ciencia que aún es dura, que su posición es tajante y dice que todo lo que estamos hablando aquí, tú y yo, es imposible y que no, valga la redundancia, no es posible que sea así? Mira, a mí me parece curioso, sobre todo porque si una cosa nos ha demostrado el paso del tiempo respecto a la ciencia y respecto a las artes, respecto a la filosofía, respecto a la psicología, respecto a todo, es que no se puede decir no tajantemente, porque luego resulta que pasan 10, 20, 15, 30, 40 años, 100 años, y resulta que cosas que tú decías que no, se están estudiando, son posibles, o se ha afinado la óptica de estudio como para poder llevarse a cabo. Entonces, imagínate todas las cosas que se hablan de cuántica ahora, que también es muy divertido porque se habla tanto de la cuántica cuando en realidad muy poco sabemos lo que es realmente cuántica. O sea, yo por ejemplo, sí, me parece fascinante, pero yo no podría llenarme la boca de hablar de cuántica porque es que no sé todo de eso, no lo sé. Lo único que intuyo es que es algo fascinante y que está abriendo muchas puertas, pero hace 200 años que se hablase de eso se diría que estaba hablándose de locuras, ¿no? Se estaban diciendo locuras, o magia en el peor sentido de la palabra, ¿no? Y es así, o sea, mira, por ejemplo, lo que estamos hablando tú y yo en este momento, pues hace 200 años a ti y a mí nos habrían quemado directamente por hablar de esto. Y sin embargo estamos hablando para un medio de comunicación que tiene una difusión social, con lo cual las cosas van cambiando. Lo importante yo creo que es para la ciencia y para todo tipo de pensamiento es abrir un poco abrir el canon de la posibilidad, porque en realidad la naturaleza lo que te da es la posibilidad de preguntar, pero si no preguntas no encuentras respuesta. Si niegas de antemano, te estás negando la posibilidad de encontrar, entonces eso es esterilidad, y creo que sobre todo en la ciencia la esterilidad no es una vía de conocimiento, al contrario es autofagocitarse, ¿sabes? Entonces afortunadamente sí creo que hay quienes se lo están preguntando y hay quienes están estudiando y hay quienes están intentando justamente pues aportar algo, y eso es bueno, es necesario, así que en eso estamos. Y yo creo que algún día muchas de las cosas que estudia la parapsicología tendrán una explicación lógica que no quitará, o una explicación científica también que no quitará el halo de misterio, porque al final de cuentas la ciencia que es un misterio también, ¿no? O sea, nos basamos en la matemática, y la matemática que es un gran misterio. Entonces yo creo que seguirá ocurriendo. Lo que pasa es que, claro, para esto también la propia parapsicología tiene que quitar un poco de folclorización. O sea, para esto tenemos que, los que estamos en este lado, digamos, tenemos que hacer una labor también de poner los pies en la tierra con algunas cosas y limpiar de supercherías, de sinvergüenzas y de fantoches que no aportan nada. Uh-huh. Completamente de acuerdo. Aldo, con toda la cantidad de pruebas que aportamos los investigadores, que aportáis vosotros con vuestro don, con lo que llegáis a ver, ¿esto tendría que crear un halo de esperanza a la gente a la hora de ver el más allá? Yo creo que tiene que darnos una yo creo que la esperanza, mira, esto igual es un poquito complicado, ¿vale? Pero yo creo que la esperanza es una cosa que tenemos que digerir cada uno, tanto como semilla como fruto que sale del árbol, ¿vale? Creo que es una cuestión de reflexión personal, ¿no? Y de experiencia personal, pero creo que también con toda la cantidad de testimonios que también hay que cribar mucho en todo esto y con toda la cantidad de cosas que se van abriendo día a día, creo que tenemos que intentar ser lógicos y tener sentido común. Te voy a poner un ejemplo por el cual yo creo que hay algo más también. Es un ejemplo que yo uso para mí mismo, ¿vale? Y creo que, mira, por ejemplo, hoy estamos a 25 de abril, ¿vale? Tú y yo estamos hablando y en este preciso momento es muy probable que alguien esté falleciendo, ¿vale? Pero al mismo tiempo es muy probable que alguien esté naciendo. Pero lo que es seguro es que mañana va a salir el sol. O sea, mañana va a ser un nuevo día. Si no pasa nada de extremo y tal, mañana va a ser un nuevo día y la vida va a seguir. Aunque alguien fallezca y aunque alguien nazca, la vida sigue. Y la vida sigue para muchos. Y la cantidad de nacimientos y la cantidad de fallecimientos que hay, pues están ahí. Y la cantidad de curaciones también. Entonces, hay algo más.
seguro que sí. Y creo que lo que pasa es que todo ese más allá y todo lo que uno puede estar esperando de todo eso más allá, tiene que ir curándoselo desde aquí también. O sea, si tú quieres que tu tránsito sea bueno, si tú quieres que tu conciencia, tu expansión de conciencia, lo que sea, tenga tranquilidad, pues cúrratelo desde aquí, ¿no? Intenta ser una buena persona, es que no hay más, o sea, hacer un poco lo que te gustaría que hiciese contigo, ¿no? No hay más, creo, ¿sabes? Y creo que todo eso condiciona, pues, que luego ese tránsito, ese paso a ese otro estado de conciencia, de expansión, como queramos llamarle, solamente llega, pues, caminando firme, ¿no? Y sabiendo parar y a veces sabiendo correr un poquito, pero en eso estamos. Hay muchas personas, Aldo, que se encuentran pues con el don, quizás que tienes tanto tú como Paloma Navarrete, aunque uno es medio de clarividencia y otro medio de incorporación, pero no saben qué les ocurre, no saben cómo controlarlo y sobre todo no saben cómo convivir con ello, y de esto me lo han comentado a mí directamente. ¿Cómo podrías desde aquí ayudarles o qué consejo les darías? Mira, lo primero que siempre digo es que esto yo no lo veo como un don, yo lo veo como un estado psicobiológico, digamos, ¿vale? Creo que es una aptitud que en algunas personas se desarrolla más que en otras, nada más. Pero creo que todos tenemos ese germen. Lo que pasa es que, como te digo, hay algunos que lo desarrollan más, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la radio, ¿no? Hay quienes sintonizan mejor la radio que otros, aunque todos tenemos esa radio. Pero yo creo que lo mejor y que puedo, en mi caso, decir, y digo en mi caso porque soy lo más fiable que tengo para poder hacerlo, es tener la calma necesaria como para, primero, no creerte más que nadie para nada, porque en realidad no lo eres. O sea, una persona con este estado no es otra cosa que un teléfono, nada más, un instrumento, nada más, una antena, nada más. Lo que pasa es que esa antena tiene que estar en buenas condiciones, o sea, tienes que intentar cuidarte para que, en la medida que puedas, si es que quieres ayudar, pues lo hagas de una buena manera, ¿no? Y sobre todo sin hablando coloquialmente, sin fliparte, ¿no? Sin creerte que tú eres un ser especial, que eres un ángel, no, para nada, no. Y también estudiar mucho en el sentido de nutrirte de conocimiento, pero ojo, no solo de libros de parapsicología, ni mucho menos, no, sino de todo lo que tengas, ¿no? La vida te ofrece conocimiento en estado puro en muchas ramas, entonces si has de leer filosofía, lee filosofía. Ojo, no solamente filosofía esotérica, sino todo tipo de filosofía. Si te informas sobre psicología, infórmate sobre psicología. ¿Por qué? Porque esto te va a dar a ti herramientas para tener más formas de analizarte a ti mismo, de evaluarte, y sobre todo, pues eso, de tener mucho cuidado, porque muchas veces decimos, es que creo que tengo mediunidad porque escucho voces, y es cuidado, porque igual esas voces son esquizofrenia y no tienen nada que ver con mediunidad. Para esto es importante, pues, poder hablar con alguien de tu verdadera confianza, no alguien fanatizado, sino alguien con confianza, y quizás también tener una especie como de diario de todo lo que te va ocurriendo, para que vayas viendo allí qué cosas cuadran, qué cosas encajan, qué cosas son lógicas, porque no se puede abandonar la Tierra. O sea, tu realidad es esta, en el sentido de, hay mucha gente que dice, no, es que yo soy sensitivo y estoy conectado con... No, tú lo primero que tienes que estar conectado es con tu realidad, con tu día a día, tu vida familiar, tu trabajo, tu vida personal, tus obligaciones, porque es que si no, se te va la cabeza, ¿sabes? Y porque uno de los peores riesgos que uno puede atravesar en todo esto es la autofascinación. Y cuando estás completamente autofascinado, puedes abrir la puerta a tus inseguridades. Si abres la puerta a tus inseguridades, lo más probable es que empiecen a generarse tumores emocionales problemáticos, y eso puede acabar en patologías graves nuevamente. Entonces, hay que ser vigilantes, hay que estudiar, hay que conocerse, hay que analizarse y no creerse para nada, y tener mucha paciencia también. O sea, la caridad empieza por uno mismo, ¿sabes? Entonces, uno puede decir, vale, pues yo quiero ayudar. Primero ayúdate tú mismo. O sea, primero no se puede empezar la casa por el tejado, ¿sabes? Entonces, primero tú mismo, primero haz las cosas bien, dedícate a lo que tienes que hacer, dedícate a tu trabajo, si puedes echar una mano a tus amigos, a la gente que quieres, o a alguien que te ayuda, bien. Y ya está, pero no hay mucho más, porque la propia vida te va enseñando que esto no es más que una cosa
tan natural y tan de tantos años, de tanto tiempo, que ha estado en todas las tradiciones, que tienes que respetarte y respetarlo, ¿sabes? Y no hay más. Hace unas semanas hablábamos con Sol Blanco sobre el tema de los niños, de esa sensibilidad tan especial que tienen ellos. ¿Qué opinión te merece a ti el hecho de que muchas veces padres, tíos, hermanos le corten esa sensibilidad a los más infantes, diciéndoles, bueno, pues el tema de que los fantasmas y el más allá es malo? Mira, eso muchas veces es que una de las cosas que nos olvidamos es que a los más jóvenes, a los niños, confundimos enseñanza con proyectar nuestros prejuicios, proyectar nuestros temores o proyectar nuestras esperanzas, y eso no significa educar. Eso significa autoexcusarnos muchas veces con cosas que no hemos conseguido nosotros. Cuando a un niño, todos hemos vivido esa apertura mental tremenda hacia la imaginación, el deslumbramiento, y eso es porque cuando somos pequeños no tenemos esas fronteras tan marcadas de lo que la realidad es como soporte rígido. O sea, cuando eres niño, pues tú puedes hablar con un pájaro, como puedes ver caras en las nubes, y eso forma parte de tu realidad, como que te gusta comer un donut, ¿no? Y todo eso para ti no es ni distinto, ni mejor, ni peor, es. Entonces, el hecho de que sea, se integra en tu realidad. Y todos, cuando hemos sido niños, hemos sido capaces de vivirlo. Lo que pasa es que también hay una cosa tremenda. Si te fijas, muchas veces los niños tienen una capacidad de síntesis y de deducción que es hiperpotente. O sea, muchas veces un niño con una frase aparentemente inocente desarma a cualquier adulto. Y el niño te lo suelta como si lo estuviese pensando, como si le dijeses, ¿quieres beber un refresco? Y te dice, sí, pues te lo suelta igual. ¿Y qué ocurre con todo esto? Que a medida que la educación nos va imponiendo paquetes de información, muchas veces esos paquetes de información van aparcando y dejando en un rincón los paquetes instintivos y los paquetes de información pura que el niño tiene. Si a eso le sumas, pues lo que te digo, ¿no? El esquema de educación que se supone que un padre tiene que dar, pues hace que todo eso instintivo y puro se vaya yendo más al fondo, al subconsciente, hasta que en unos casos se borra. Pero cuando tú le dices no, ese no genera muchas veces ya esa propia inhibición. Y si tú a eso le añades que esos son absurdos, que son tonterías, o que es para gente que está loca, gente que no tiene cultura, y lo que siempre se dice, pues al niño ya le generas un sentimiento de rechazo por prejuicio. Si ese sentimiento de rechazo y prejuicio permanece, ya se convierte en una especie de dogma de personalidad, y cuando se convierte en eso, ya se convierte en tradición, y pasa lo que pasa. Y lo malo de eso, ¿sabes qué? Es que muchas veces genera subproductos por efecto, es como un síndrome de Estocolmo, ¿no? De repente ves a un supuesto futurólogo que sale en la tele o vestido como si fuese al carnaval de Cádiz, por decirlo así, diciendo que conecta con la octava dimensión de no sé cuántos y que con tal... O sea, todo esto es una maquinaria que es peligrosísima, pero yo creo que si desde la infancia se apoya el hecho de trabajar tanto el conocimiento como la intuición y sobre todo el libre pensamiento para que así la personalidad se forme con verdadera fuerza y criterio, todo sería distinto. Pero ya te digo, todos hemos tenido esa sensación y todos en el fondo tenemos ese punto. Lo que pasa es que, claro, para dejar que salga nuevamente uno tiene que volver a luchar con sus prejuicios, volver a luchar con esos esquemas que nos han dicho que esto es así porque tiene que ser así. No preguntes más, jovencito, porque si no te vas al rincón de la clase. Claro. Aldo, y ahora para terminar, ¿qué le dirías a todos aquellos que aseguran que en este tipo de casas abandonadas donde entra muchísima gente vive el demonio, viven los ángeles, que te pueden poseer, que te puedes llevar algo a tu casa, que te pueden hacer daño, incluso que te pueden llegar a quitar la vida? Mira, lo primero que les diría es que cuando alguien les dice tajantemente que es el diablo, que son los ángeles, que te van a quitar la vida, que pon 40 San Pancracios debajo de la cama o cosas así, cuando le dice algo tan tajante hay que sospechar, porque no es así. O sea, no. Mira, hay una cosa importantísima. Si todo eso fuese así,
nosotros que con la capacidad de decisión que tenemos y con lo especiales que somos no tendríamos mucho sentido. Yo sinceramente no creo que las cosas sean así. Creo que es una cosa, hay algo más sencillo, y es que cada uno de nosotros somos como un templo, ¿sabes? O sea, tú, yo y todos tenemos esa gran hegemonía de ser lo que somos y hasta el día de hoy, ¿no? O sea, todo lo que hemos vivido nos ha llevado a algo, y eso es valiosísimo. Entonces, si tú tienes tu espíritu, no va a entrar otro espíritu a quitarte el tuyo y a dejarlo en una percha. No es así, no ocurre eso. No, yo creo que el bien, el mal, las energías positivas, negativas, claro, pueden estar, claro que están. O sea, yo creo que el mal existe y creo que hay gente que es mala realmente, ¿sabes? Por elección, además, o sea, porque muchas veces decimos, no, es que se ha hecho malo por lo que le ha pasado en la vida. No, hay gente que es por elección, hay gente que decide ser así. Pero también hay gente que quiere hacer las cosas bien. Entonces, en ese mar de posibilidades, lo que creo que queda, tanto en sitios donde pasan cosas, en sitios donde se creen, donde se dice que pasa, no en sitios donde no pasa, pero se dice que pasa, pues siempre está el hecho de confrontarnos con el exterior. Pero si tú vas a un lugar con tu convicción de que tú estás intentando hacer las cosas bien, vas con respeto, tú sabes que eres un templo y en tu templo tú mandas, ¿vale? Es como cuando, pues, ¿quieres hablar conmigo? Vale, pues vas a hablar conmigo, pero en unos buenos términos, para que así nos entendamos y podamos llegar a un diálogo. Pues igual. Lo que nos puede matar, lo que nos puede hacer daño y lo que nos puede hundir muchas veces en todo esto es la sugestión. Cuando tú dejas que el templo que eres se condicione por algo, tú ya estás cediendo tu poder. Ya estás... y no es que hay un espíritu maligno que te va a hacer daño, sino que tú ya estás sugestionado, ya estás condicionado. Y si estás condicionado, aunque veas una sombra de un pájaro que ha pasado por la ventana, tú vas a pensar que es un fantasma y sales corriendo, te caes por las escaleras y entonces se supone que te mata el fantasma. No, puede ser que todo sea un cúmulo de sugestiones que hayan ocurrido. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Nada ocurre nada ocurre de una manera tan folclórica. Creo que hay siempre que analizar todas las cosas, en las investigaciones siempre hay que analizar, y tú mismo cuando vas a estos sitios y buscas investigar, también analiza y sobre todo piensa que tú estás viendo, tú entras con tu energía, tu fuerza, tu convicción, tu conciencia y tu confianza, y vas a salir con esa misma convicción, con esa fuerza y esa confianza, porque son tuyas. Entonces eso es lo más importante, reconocer que cada uno es dueño de uno mismo. Pues Aldo, ha sido un verdadero placer que hayas pasado por nuestro espacio, agradecerte el tiempo que nos has dedicado y bueno, no te entretengo más sabiendo que estás en el trabajo y el trabajo es el trabajo. Sí. Que todo el mundo tiene que ganarse el pan. Eso mismo, y así debe ser, que te aseguro que por muchos espíritus y lo que haya, si tú no te lo curras, si no lo haces, no lo van a hacer por ti, te lo aseguro. Bueno, hay quien cree que sí, pero bueno, eso es otro tema. Eso. Aldo, te deseamos el mayor de los éxitos y Muchas volveremos gracias. a hablar, compañero. Un Muchas abrazo. Gracias también para vosotros, que vaya muy bien, un abrazo. Jorge Ríos, Informe Enigma. Muy buenas noches, Jorge. Bien, gracias. Aquí desde la ciudad de Londres, comunicando contigo y hablándote de famosos, de grandes profesionales de la comunicación, del arte, de la ciencia, escritores, artistas que han sido valientes y, como tú bien decías, han hablado en primera persona de que ellos también pues han sido protagonistas de hechos extraños, de hechos insólitos, de hechos misteriosos. En cuanto tú me preguntes, empieces a preguntarme, te contaré un poco la historia de este libro, Famosos al Descubierto, 45 perfiles inéditos de grandes profesionales. Porque, Julio, es muy curioso que
cuando una persona normal de a pie cuenta, pues voy a poner un ejemplo así, el primero que se me viene a la cabeza, que ha visto un ovni, la gente lo mira raro, la gente lo mira como diciendo, bueno, esta persona no está bien. Pero sin embargo, cuando un profesional de la comunicación lo cuenta, lo toman en serio. ¿Por qué esta diferencia? Sí, realmente, sobre todo cuando hay detrás una buena trayectoria. Eso tienes que saberlo también, Jorge, porque cuando hay algún famosillo, algún famoso que no tiene una trayectoria, pues que ha recalado realmente en fenómenos paranormales o en otra índole, lógicamente no nos llega tanto como lógicamente que Iñaki Gabilondo o Baltasar Magro, que tantos años, 20 o 30 años dedicado a la información, a dirigir Informe Semanal, o Nieves Herrero, o Concha García Campoy, o tantos otros que detrás de ellos existe una gran trayectoria. Y realmente es aquello que nos da fundamento de creer en sus experiencias paranormales. Realmente tienen mucho más que perder contando estas experiencias que realmente contando estas historias. Por ejemplo, Teresa Campos no aparece en el libro, pero es otra de las periodistas que, hay muchas de sus historias, apasionada por estos temas, que ella recibe, ya te lo contaré en su momento si me preguntas sobre ello, una llamada desde el más allá, y cuando ella me contó la experiencia sobrecogedora, pues yo pensé, realmente esta mujer está loca, y realmente no es así, es decir, tienen mucho más que perder contando estas experiencias que realmente, agradeciendo a todos estos grandes hombres de la comunicación, de la prensa, escritores, artistas, pues que me hayan contado su experiencia, su vivencia en primera persona y que hayan sido valientes. Y yo muestro o demuestro de alguna manera que este mundo paranormal, estos enigmas mágicos que tanto hablamos periodistas especializados, en absoluto tienen que ver con un mundo marginal. Y yo creo que así se demuestra en este libro. Estos temas, pues no han sido tratados solamente por unos locos como tú, como yo, como tantos otros, sino yo te podría decir que gente como Nieves Herrero, como Baltasar Magro, o como Julio César Iglesia, se han dedicado a estos temas. Mucha gente, si tú ondeas un poco, buscas un poco, Chicho Encerrador también, un gran buscador de estos misterios, pero gente como Nieves Herrero, por ejemplo, ha tenido programas dedicados a este tipo de cuestiones en los años 80, o Julio César Iglesias, o Concha García Campoy, gente dedicada al mundo de la comunicación. Concha García Campoy nos ha dejado, pero que tantos otros pues le ha apasionado este tipo de cuestiones. Miguel de la Cuadra Salcedo, por ejemplo, trabajó para una medium en Puerto Rico, y él cuenta asombrado ese tipo de experiencias entoplasmáticas, como le salen de la boca o del oído, y se asombra de todo este tipo de temas. Por eso te digo que estos temas en absoluto son marginales. Han querido hacernos marginales, y en la época que yo escribí, porque tengo que a lo mejor comentarte y comentar a los oyentes que Famosos al Descubierto, este trabajo que yo ahora sale en una nueva edición que se difunde y que se vende por Amazon, se podría decir que es la cuarta edición, porque salieron 3 ediciones en el año 2005 tras la publicación que yo hacía en la revista Enigmas, porque tengo que decir que estas entrevistas que aparecen en este libro yo las hacía para la revista Enigmas del desaparecido doctor Fernando Gineloso, y fue una sección que yo tuve durante 6-7 años, donde Fernando Gineloso me pidió, yo que tenía acceso a grandes personalidades, a grandes famosos, y esa sección se inauguró como también lo inaugura la entrada del libro. La primera entrevista es la de Iñaki Gabilondo y se titulaban Y dicen ellos. Es un título que Fernando Jiménez del Oso le dio a la sección, Y dicen ellos, que quería mostrar en una época complicada, que no sé si recordarás, los años 90, 95, donde aparecían en programas de televisión como Crónicas Marcianas, Alfonso Arús y tantos otros, pues ridiculizando este tipo de temas, tirando por tierra muchas cuestiones, muchos temas que a Fernando Jiménez del Oso lógicamente le dolía, y me pidió esta labor, este papel de intentar entrevistar a gente que tuviera una gran trayectoria, un buen nombre, y ver si me contaban experiencias sobre este tipo de cuestiones. Yo a priori no sabía en ningún caso que cada uno de ellos había vivido experiencias paranormales. Luego me encontré con esa sorpresa, entre ellos pues como tantos otros como Iñaki Gabilondo,
que inauguró, que fue la primera entrevista que yo realicé para esa sección, y bueno, fue una sorpresa grata. Y de ahí, pues 5 años y medio, 6 años duró esta sección, que luego yo rescaté muchas de esas entrevistas para un libro que quería llegar a un gran público, no solo al público especializado, sino a un gran público. Y bueno, no sé si lo podrán ver los oyentes a través de las redes sociales, en YouTube, como yo me pasé por programas, bueno, como Dolce Vita, como Aquí Tomate, como Channel 4, con Boris Aguirre, con mucha gente que quería también conocer y dar a conocer que famosos habían vivido experiencias paranormales, y esa es un poco la intrahistoria de este libro. En este caso, esta nueva edición podría ser la 4ª edición, una edición limitada, una edición inédita, y que en estos momentos se puede adquirir a través de Amazon. Porque, como decía al principio, cuando hablamos del mundo del misterio, ya tenemos unas figuras, más o menos, que llevan una trayectoria y que las encajamos con esta temática, ¿verdad? Pues y con una cierta apariencia. Entonces, cuando sale un libro con este tipo de personajes que no estamos acostumbrados que estén detrás o siempre detrás del mundo del misterio, del mundo de los fantasmas, de la ufología, pues suena un poquito como raro, Julio. Sí, suena raro, suena curioso. Lo que pasa es que si indagamos un poco, descubrimos que gente, mucha más de la que nosotros pensamos, le interesan este tipo de cuestiones, gente conocida, gente que aparece a través del papel, de la prensa, de la radio, de la televisión, que son escritores, incluso posiblemente políticos, gente de todo tipo, de toda índole, que son muy conocidos y que, bueno, en una parte de su vida no solo han vivido experiencias, sino que han estado interesados en difundir, como tú, este tipo de cuestiones, como nosotros, y la verdad es que es una sorpresa muy, muy grata. Baltasar Magro, por ejemplo, se dedicó mucho tiempo a indagar sobre el tema OVNI, y ahí dio prueba también de ello en Informe Semanal, un programa mítico que todavía se sigue emitiendo en televisión española, y que, bueno, él le apasionaba y cuenta cómo se encontró con muchas barreras sobre el tema OVNI, sobre el tema militar. No sé, como te decía antes, Nieves Herrero se le dio a llamar la brujita de la noche porque hacía un programa de estos temas con Tico Medina. No sé, hay gente, Joaquín Luqui, que también nos dejó y que también le apasionaban estos temas, se fue a Roswell a buscar ovnis. Gente de todo tipo, gente de toda índole, dedicada al mundo de la comunicación y que, bueno, se dedica a este tipo de temas, este tipo de cuestiones, y que, bueno, si indagas, te puedo contar, por ejemplo, para empezar, para entrar a jugar un poco con la radio y el misterio, una de las experiencias que a mí más me ha encantado, me ha apasionado, más misterio trae, fue una experiencia que vivió Julio César Iglesias, que era un apasionado de estos temas. Él creó además un grupo cuando era jovencito para la investigación de todo tipo de temas relacionados con el mundo de los ovnis, de temas paranormales, la hipnosis, y él se dedicaba con un grupo de amigos que fueron luego directores de cine, los hermanos Suárez, a hacer sesiones de espiritismo, pero no para comunicar con espíritus, sino con ovnis. Y bueno, cuentan la experiencia de que en varias ocasiones estas previas citas, como le marcaban en las sesiones espiritistas, en determinados lugares, sobre todo en la Sierra Madrileña, fueron capaces de observar estos objetos, luces luminosas que le fueron informando durante las sesiones espiritistas en qué lugar se iban a aparecer. Y bueno, era realmente sorprendente. Pero la experiencia que él vivió mucho más adelante fue una experiencia relacionada, como digo, con la radio y el misterio, que a mí realmente ella la ha marcado, a mí me parece apasionante, y es durante una temporada que estaba realizando un programa nocturno en la cadena SER. Bueno, pues él empieza a hablar sobre una cuestión y empieza a pedir a que los oyentes, bueno, pues se comuniquen para conocer su opinión, para mostrar su opinión. Y nada, en un momento determinado llama a una mujer mayor que comenta algo sobre lo que se está opinando en ese momento, y nada, al colgar, más tarde llama a otra persona más joven y habla con el productor del programa de Julio César Iglesias, y le comenta que, bueno, cómo ha sido la llamada anterior de esa mujer mayor, que esa mujer era la madre, y bueno, le increpa al productor, le dice que por favor que le requiere una grabación de esa llamada, y nada, le comenta
el productor que para qué, si no ha dicho nada que pudiera ser importante. Y nada, esa joven le dice que era su madre que había fallecido años anteriores. Nada, cuando cuelga el productor y termina el programa, se lo comenta a Julio César Iglesias y nada, se ponen manos a la obra para investigar realmente la llamada. Esa llamada procedía desde la casa donde se había hecho la llamada posterior. Realmente había fallecido y lo único que esperaba la familia es obtener una respuesta que Julio César Iglesias lógicamente no tenía. Es posible, yo te pregunto, Jorge, si se pudiera comunicar desde el más allá a alguien que ha fallecido a través de un programa de radio. Pues no lo sé. Ahí está el misterio y enigma. Esta llamada marcó a Julio César Iglesias durante mucho tiempo. La gente lo puede ver en Marcados por el Misterio, un programa que yo realicé para una de las cadenas de Telecinco digitales, y él habla de esa experiencia en primera persona y bueno, cuenta cómo le marcó a él y a todo el equipo una llamada que supuestamente vino del más allá. Algo yo creo que a lo mejor a ti también te conmovería si alguien te llamara desde el programa, desde el más allá, para comentarte algo, Jorge, me imagino, ¿no? Pues no sé si conmovería sería la palabra, pero ¿tú has podido escuchar esa grabación, Julio? No, yo no he podido escuchar esa grabación, pero vamos, no tengo nada que dejar de creer a Julio César Iglesias. No sé si conoces un poco la historia de Julio César Iglesias. Es un periodista de una gran credibilidad. Ha hecho Las Mañanas, lo último que hizo, Las Mañanas de Radio Nacional de España. Luego estuvo en Marca, en la radio de Marca, haciendo también radio. Y bueno, yo no he escuchado la grabación, pero si escuchas el testimonio de él, y bueno, yo sí he tenido oportunidad también de escuchar el testimonio del productor, y bueno, me gustaría haber escuchado más testimonios del equipo, pero yo creo que tiene suficiente credibilidad Iglesias para realmente creer en la experiencia que ellos vivieron, y que realmente, como te digo, no tienen nada que ganar, no tienen, que esta experiencia no le va a hacer más popular. Yo creo que le puede hacer realmente menos popular y a lo mejor que pierda credibilidad contando que ha vivido una experiencia de esta índole. Bueno, como tantos otros, claro. Iñaki Gabilondo, hablando de ovnis, también de esa primera experiencia, de ese primer viaje a China con los reyes de España, que no sé si conoces un poco la historia de esta experiencia ovni, donde iban en el avión de los periodistas en el año 77, pues gente como Pilar Cernuda, el padre Antonio Herrero, Jaime Peñafiel o Juanjo Benítez, y bueno, en un momento determinado, en la noche, ya estaban las luces de toda la cabina y del pilotaje apagadas, y muchos de ellos estaban durmiendo, y en un momento determinado gran parte del pasaje se ilumina. Y nada, el padre Antonio Herrero llama a Iñaki Gabilondo: Iñaki, despierta y miras por la ventana. Y nada, empiezan a dibujar una especie de objeto alargado. En principio, Iñaki a mí me comenta que ven con una especie de luz, como cuando una linterna te está alumbrando a los ojos, y en un principio, hasta que la retina no se adapta, no se va acostumbrando a esa luz, no vas viendo, no vas percibiendo que detrás de esa luz hay algo fungible que está emitiendo esa luz. Y nada, durante 20 minutos acompaña en todo momento al avión, y bueno, en un principio piensan que tiene miedo el piloto a poder colisionar con el objeto. Comenta también en otra entrevista que yo le hice a Jaime Peñafiel que Jaime se va a la zona del pilotaje para preguntar qué puede ser aquello, y lógicamente los pilotos eran además pilotos militares, estaban aterrorizados por tener miedo a colisionar. Y cuando aterrizan en China, en la primera recepción oficial, bueno, pues hay un gran corrillo de periodistas hablando de esta experiencia, y lógicamente se acerca la reina, que es una apasionada de estos temas. Ella se había enterado previamente de que habían vivido en el avión de los periodistas esta experiencia, y nada, le pide a Iñaki: Vasco, acércate aquí y coméntaselo al rey, al rey Juan Carlos la experiencia que habéis vivido en el avión de los periodistas. Y nada, él le cuenta esa experiencia, y en un momento determinado otra persona ajena al corrillo le cuenta que estaban viendo este objeto en los sistemas de radares y que lo estaban detectando. Y nada, como el grupo
Iñaki no sabía quién era esa persona, le preguntan, ¿y tú quién eres? Yo soy uno de los pilotos militares del avión y nada. Entonces Iñaki comenta, bueno, pues si este señor que es militar y que lleva muchas horas de vuelo, realmente les ha parecido sorprendente esta luz, nosotros que no teníamos ni idea de lo que era, pues lógicamente ellos ya dijeron lógicamente que era un objeto volador no identificado, un ovni que les fue acompañando durante 20 minutos en ese viaje oficial a China. Y bueno, y tú me dirías, ¿realmente han vivido esta experiencia Iñaki y otros periodistas? Pues yo sí creo firmemente en su versión. No sé qué pensarás tú. La pregunta anterior sobre la llamada telefónica no era para cuestionar la veracidad del testimonio, ¿no? Sino por si tú lo digo por si la habías podido escuchar en el caso de que fuera una conversación fluida con esa entidad, o cómo era ese tipo de conversación. Lo que yo entiendo, yo no lo he escuchado, lo que yo entiendo es que una mujer, porque ella define la llamada, cuando yo le pregunto, bueno, ¿y qué? Y esa llamada era diferente a las demás, y él me decía, bueno, era simplemente una mujer mayor que podría tener unos 50, 60 años, no dijo nada así destacable, simplemente opinó sobre algo que se estaba comentando en el programa y se pasó a otra llamada. Y además, la cuestión es que algo también curioso, como tú bien sabes, en la realización de los programas de radio, sobre todo cuando son nacionales, cuando hay un gran número de llamadas, pues cuando se demanda ese tipo de llamadas, el productor coge el teléfono, el número de teléfono, para luego llamar, lógicamente, para que entre en antena. Y eso fue lo que hizo, ese fue el mecanismo, según me comentaba Julio César Iglesias. No había ni más ni menos, entonces no nos parecía nada extraño. Y claro, luego que nos llamara después un familiar para decirnos que esa llamada era de su madre, que había fallecido unos años antes, pues aquello nos dejó impactado. Y a mí también, lógicamente, me había dejado impactado. Y ellos luego indagaron en la casa, la llamada se había hecho desde el mismo lugar, de la misma casa, y bueno, y realmente la increpación del oyente, de la persona que llamó después, era que Julio César Iglesias le diera una respuesta de cómo había podido ocurrir eso. Y lógicamente Julio César Iglesias pues no tenía respuesta. Eso también le decía que si no querían popularidad, la familia no tenía ningún interés, nada más, bueno, pues el saber esa conmoción de esa madre que se había fallecido y que había aparecido, se había comunicado a través de un programa de radio, pues era algo impactante. Y a mí me resulta también curioso e interesante, y no le hace perder credibilidad a la historia, sino que le da más credibilidad. Y esa es una de esas historias enigmáticas que le ha ocurrido a estos famosos, a estos grandes profesionales de la comunicación. Julio, y ahora para ir terminando, de todas estas historias que has recopilado, aparte de esta, que es increíble, vamos a decirlo así, ¿hay alguna que te haya marcado más o destacado más que las otras? Bueno, la de Iñaki Gabilondo a mí me marcó durante mucho tiempo, sobre todo porque fue la primera entrevista que yo realizaba para la revista Enigma, para esta sección, y me parecía bastante impactante. Yo no sabía a priori la experiencia que he vivido cercana con ovnis. Hay muchas experiencias. Por ejemplo, hubo otra de las personas que a mí me pareció interesante y quien te contara que había tenido oportunidad de haber tenido escarceos con el mundo del misterio, a ti también te sorprenderá, lógicamente, fue Mariano Mariano. Mariano Mariano era muy amigo de Fernando Jiménez del Oso, eso también me inclinó a poder hacer una entrevista. Mariano había despotricado muchísimas veces en Crónicas Marcianas sobre este tipo de cuestiones, y tal vez justificadamente, porque en aquella época, como tú recordarás, había un atropel de videntes y de gente rara y extraña que ridiculizaba este tipo de temas. Y bueno, me sorprendió mucho que él durante una etapa de su vida hubiera mantenido escarceos con el mundo del espiritismo, había hecho sesiones espiritistas con la Ouija, y luego tuvo contacto con Iván Trillo, que fue el supuesto personaje que popularizó Alonso Arrampá, el que creó Alonso Arrampá. Y bueno, y dice que le cuenta que lo paseó por Madrid, le enseñó Madrid a Iván Trilla, y que bueno, en un momento determinado también parece ser que le pronosticó y le profetizó determinadas cosas en su vida que luego se hicieron realidad.
Bueno, esa es también otra de las sorprendentes personajes que a mí realmente me conmovió y que había tenido escarceos con el mundo del misterio. Antonio Gala, por ejemplo, tuvo una experiencia post-morte, tuvo varias operaciones, que estuvo casi en muerte clínica, y bueno, tuvo una experiencia que relata muy conmovedora, muy poética además, que si tuviéramos tiempo te la relataba, pero hay muchos otros. Miguel de la Cuadra Salcedo, como te decía, haber trabajado con una medium, haber realizado otra experiencia sorprendente en unas navidades en una zona de la Amazonía brasileña, porque era un experto en plantas alucinógenas. Además, él había hecho un trabajo para el Museo Botánico de Bogotá y él probó una planta alucinógena el día de Nochevieja y bueno, tuvo una especie de pacto que hizo con su mujer para que esa noche colocara en la casa de una determinada manera pues la zona donde iban a vivir la Nochevieja. Él viajó con esa planta alucinógena a la casa donde estaban viviendo su mujer y sus hijos, pues la Nochevieja, y bueno, luego le relató todo tal como ocurrió. Bueno, y así tantas experiencias vividas por famosos que nos sorprenderían realmente el escarceo que han tenido con el mundo del enigma, con el mundo del misterio, con fenómenos paranormales, con el fenómeno ovni, y la verdad es que en absoluto, como yo termino diciéndote, estos temas son marginales. Yo creo que pertenecen al ser humano. Cualquier ser humano que nos esté escuchando, sea famoso o sea anónimo, estoy completamente seguro que ha vivido una experiencia extraña, aunque sea por muy pequeñita que sea, un sueño premonitorio, una sincronicidad, en un momento determinado ha estado pensando en alguien en ese instante, llama por teléfono. Quiero decir, cualquier fenómeno, por pequeñito que sea, cualquier ser humano ha vivido una experiencia de este tipo. Julio, y ahora sí, para terminar, el autor de este libro, Ser tú, Julio Barroso, ¿ha sufrido alguna experiencia paranormal a lo largo de su vida? Bueno, sí, he vivido algunas experiencias personales relacionadas con el fenómeno ovni, con temas paranormales, estar en lugares extraños. Una experiencia, por ejemplo, que viví con Chicho Encerrador y con un grupo de investigación de Albacete, en un museo en la ciudad de Cáceres, el Museo Árabe Yusu Albor, y bueno, la verdad es que es una experiencia que yo alguna vez he relatado. Sería larga y prolija porque y allí se vivió junto con Chicho Encerrador y con su hijo Alex y con Horacio Ruiz una experiencia sobrecogedora paranormal. Bueno, no solo de escuchar ruidos, velas que se encendían y se apagaban solas, una especie de mora, la mora que parece ser que aparecía en aquel lugar fue vista por el hijo de Alex durante una hipnosis que realizó el hipnoterapeuta Horacio Ruiz durante esa noche que estuvimos acampados allí. Bueno, una serie de fenómenos que yo creo que seguramente no son lejanos y desconocidos por ti y que seguramente tú también habrás vivido en algún momento determinado en tu vida. Algunos por suerte he vivido. Julio, ha sido un verdadero placer que hayas pasado por nuestro espacio para hablarnos, como tú dices, de esta 4ª edición de tu libro Famosos al Descubierto. Y Julio, te deseamos el mayor de los éxitos, compañero. Muchas gracias, compañero. Te deseo también el mayor de los éxitos con tu programa, con tus andaduras, con tus investigaciones. Y bueno, la verdad es que te felicito por la gran labor que estás haciendo. Y bueno, de alguna manera tenemos que intercambiar, que tú una noche estés también en la luz del misterio y nos cuentes también muchas experiencias que tú estás viviendo. Y bueno, cómo se está marcando realmente el mundo del misterio en esa nueva generación que estáis abriendo camino ahí en España, que yo creo que es muy importante. Y yo siempre lo he dicho, que en diferencia, yo me salí hace cerca de 6 años de España, y bueno, tú conoces muy bien el mundo del misterio en España, yo lo conozco ahora también desde el punto de vista anglosajón, y ahora que pertenezco a la SPR, la Sociedad Inglesa de Investigaciones Psíquicas, yo creo que vosotros estáis dando un buen marcaje y un buen nombre a estos temas ahí en España. Te felicito, la verdad. Felicidades, Jorge. Muchas gracias, compañero. Un abrazo.